un reconocido especialista internacional en materia de arte, Compostela e iconografía xacobea. Collo do seu currículum. Miguel Tain Guzmán é profesor titular de Historia de Arte da nosa universidade con acreditación de cátedra. Dirixe co historiador Domingo Lopo o Seminario Internacional Lecciones Jacobeas, que este verán celebrará a 11ª edición. É membro de Comus España e da Construction History Society de Londres e ten sido convidado como fellowship en centros tan prestigiosos como o Instituto Max Planck de Arte en Florencia, o Centro de Estudios Renacentistas da Universidade de Harvard ou as Universidades de Brandenburgo, Alemania e de Williamsburg, Virginia. Está ben, o currículum está... Pero eu diría que en unha presentación que tiene un pouco baixada do currículum, porque senón é ben fácil. Leo o currículum e xa está. E teño unha pequena nota que outra cousa que nos debe contar. Miguel Tain é un investigador fundamentalmente do pasado, do que pasou. Compostela, Catedra Alicia, da súa arquitectura histórica, civil e religiosa, da peregrinación e todo o que trae consigo o camiño, incluso as festas. Ten un corpus investigador que é útil para comprender o presente. Non un investigador que se queda no pasado, é un investigador útil para entender o presente. E ao mesmo tempo para configurar o presente, no sentido das tradicións. Que parte de tradición teño que seguir conservando, que parte da tradición teño que renovar, que parte da tradición teño que musealizar. É un investigador útil. Neste sentido, gusta decir 5 cousas. Como as palabras nunca son inocentes, fíxense 5 temas que ten estudiado. Ano santo, xacobeo como adxetivo, ano xubilar e xubileo. Interesante falar destes 4 términos que para nós seguramente que queren decir o mismo e non é o mismo. Que interesante sería clarificar estes términos. Ele ten investigado sobre isto. A ofrenda ao apóstolo, en vez de evitala, é susceptible dunha actualización na que caigamos todos. É posible esa tradición actualizada en vez de evitarla. El tema, este é o tema do tema. As festas, os castelos de lume, a luz, isto que sempre os fogos do apóstolo petardean, e a conservación do patrimonio, temos que ver. Unha visión tradicional, como invención barroca, fundamentalmente. Compostela, cidade que se chega andando nunha época como que temos de mobilidade radical. Cal é a nova visión da peregrinación? Ten a estudiar. Os plans directores dos edificios, ten experiencia do que fixen últimamente, e a transformación da paisaxe construída, de forma que, analizando as cartografías, os planos, os mapas históricos, sácanse conclusións de como era a xeografía, a paisaxe, hai 300, 400, 500 anos. A evolución da paisaxe. Imaginen a utilidade do día de hoxe, pero hai que ter unha precaución cos historiadores. Os historiadores importantes, que son capaces de ser minuciosos na investigación, namoranse do investigado e poden caer na tentación de ser axiográficos. O pasado hai no que colocar no seu sitio, pero isto é unha opinión personal. Hai que telo, permiten a expresión como lugar, a raya. Non pode converterse nun ídolo porque hai que deixar sitio para o pensamento de hoxe. Vai falar de algo que nos vai interesar moitísimo, non moito, moitísimo. A visita a Compostela do príncipe Cosimo de Medici a finais do século XVII. Un tema que coñece a fondo porque ten publicadas polo Consorcio e Teófilo unha monografía que analiza os pormenores desta visita, estuda a cidade a partir do dibuixo de Pier Maria Baldi, que era arquitecto, pintor barroco, que acompañaba a comitiva para ilustrar a crónica de Magalotti sobre a viaxe principesca por España e Portugal. Vai nos interesar moito. E nese sentido, ten a palabra.
aprecio por mi persona y por estos ya casi 30 años de estudios sobre la ciudad de Santiago, su catedral y el camino. También quiero agradecer al Ateneo, a su dirección, a las personas con las que he estado en contacto, Pilar San Pedro, Martina Pardo, y a los socios de la institución por esta oportunidad para impartir esta conferencia aquí en casa, en Santiago, que debo confesar que viajo mucho y tengo oportunidad de exponer mis trabajos fuera, pero aquí en casa pocas. Y me alegra esta oportunidad de poder hablar a los compostelanos y a tantos amigos como han venido hoy aquí. Bueno, lo que voy a presentar aquí son mis investigaciones sobre la ciudad de Santiago, visitada por nada menos que un príncipe heredero de Florencia, en esos años todavía capital cultural, una de las capitales culturales de Europa. Y unas investigaciones que fueron llevadas a cabo durante varios años en el Kunsthistorie alemán de Florencia entre los años 2011 y 2013 y en Villa Icati, el Centro de Estudios del Renacimiento de la Universidad de Harvard, en el 2014. Aquí tienen la cosa. Mi intervención de esta tarde está dirigida a presentaros la visita por devoción del príncipe heredero, que se va a convertir, a los pocos meses de hacer viaje, se va a convertir en el gran duque de Toscana, Cosimo III de Medici, los días 3, 4, 5 y 6 de marzo de 1669 a Compostela. Como corresponde a un gran príncipe europeo, viene a Santiago con una pequeña corte, no viene solo. Alrededor de 27 personas lo acompañan, 5 de ellas nobles, los 5 primeros de la lista, muchos sirvientes y, como no, un chef francés que vino cocinando desde casa hasta que se marchó de España, puesto que Cosimo cabe considerarlo un peregrino, luego explicaré por qué, pero al que le gusta francamente comer bien. 5 miembros del séquito: Lorenzo Magalotti, noble; Filippo Rossini, un marqués; Gian Battista Borgia, el médico de la expedición; Giacomo Ciuti, un administrativo; Felice Mosacchi, el capellán de la comitiva. Siguiendo el uso de la época, escriben un diario de viaje, cada uno desde su perspectiva, desde su educación, desde su nivel social, donde recogen por escrito sus impresiones sobre las localidades que visitan, incluida Santiago de Compostela. Hasta ahora, el diario de viaje conocido y publicado hace unos años por Compostela es el primero de ellos, pero faltaba por conocer el resto, y aún sigo buscando más. Me sorprende que algunos de los nobles que vinieron en esa comitiva no hayan dejado por escrito sus impresiones del viaje, porque, repito, era usual en la época escribir las impresiones sobre lo que uno veía. Así, en estos diarios se habla de los monumentos que visitan, obras de arte que contemplan, costumbres, ceremonias, vida religiosa, alojamientos, diferentes tipos de alojamientos, recepciones de autoridades, teatro, van mucho al teatro, la comida, están todo el rato hablando de la comida y el vino, dulces, Cosimo era muy goloso, le encantó el chocolate, perfumes y las mujeres. Eran todos hombres, se dedicaban a disfrutar de las mujeres. El más importante de los 5 diarios es la relación oficial del viaje, la versión oficial del diario del citado Magalotti, redactado por encargo del príncipe y hoy guardado en la Biblioteca Medicea Lorenziana de Florencia. Y lo interesante de este códice es que se haya ilustrado con vistas panorámicas de todas las ciudades visitadas, más de 50, es el gran aparato coreográfico de vistas urbanas de la España del siglo XVII, entre ellas la de Santiago de Compostela, realizadas a tinta por el pintor y arquitecto florentino Pier Maria Baldi, también miembro del séquito. En el mapa de España de esta perspectiva podemos ver la ruta seguida por el príncipe hasta Santiago.
Cosimo viene a España desde Livorno en 2 galeras que aparecen en el dibujo de Baldi, entrando en Barcelona, donde desembarca el 29 de septiembre de 1668. En esta ciudad comienza su viaje por tierra en una carroza dorada, dorada con pan de oro, traída en esas barcas desde Florencia. No llega a Madrid, se encuentra por el camino, los españoles. Y así el príncipe visita Montserrat, Lleida, Zaragoza, Guadalajara, Alcalá y Madrid. En Madrid se para a descansar unas semanas. Desde Madrid se dirige a las principales ciudades del sur, como Toledo, Córdoba, Granada, Écija, Carmona, Sevilla. Desde esta última ciudad comienza a ascender hacia el norte, en concreto hacia Badajoz, y luego se para en Lisboa a descansar. En Lisboa entra en contacto con peregrinos florentinos que venían de vuelta de Santiago y que le informan sobre el estado de los caminos y le informan sobre cómo llegar a Santiago de Compostela. Luego continúa su viaje hacia Galicia, entrando por Tui, parando a descansar en Redondela, en Pontevedra, en Padrón y finalmente en Santiago, donde permanece por un par de días para visitar el santuario del apóstol. El itinerario termina en Coruña, donde el 19 de marzo embarca en dirección a Londres. Así, el viaje a través de España y hasta Santiago de Compostela dura algo más de 5 meses, tiempo suficiente para conocer la España del siglo XX. Hay que preguntarse, de esta diapositiva, hay que preguntarse por qué viene Cosimo III de Medici en Santiago de Compostela. Cuando, por ejemplo, en Lisboa, los embajadores de Francia y Holanda le ofrecen barcos para ir directamente a Londres. Y cuando los caminos para venir a Santiago eran tan complicados hasta el punto de que la carroza la tiene que dejar en Lisboa y a Galicia tiene que venir un palanquín, porque con carroza no se puede venir. Todas las biografías del príncipe, empezando por la primera de Carl Acton, resaltan su carácter extremadamente religioso, pero propio de un príncipe contrarreformista, es decir, escucha misa todos los días, mínimo una vez, probablemente 2 incluso, comulga todos los días, al menos una vez, y además en un viaje tan variopinto, llega a escuchar misa incluso en la posada en la que se hospeda, porque para eso lleva un capellán como miembro del séquito. Tras analizar toda la documentación del viaje en diferentes archivos italianos y extranjeros, puedo afirmar que su estancia en Santiago de Compostela responde a una intención firme de peregrinar a la tumba del apóstol Santiago Mayor. Evidentemente, como príncipe, heredero de un gran ducado, peregrinar pues, con un atrecho, con unos medios que no tienen otros tipos de peregrinos de clases sociales, sobre todo campesinas. Y es que desde muy antiguo la familia Medici mantiene una especial devoción por Santiago el Mayor, por Santiago de Compostela. Y para demostrarlo os voy a traer algunas diapositivas y os voy a dar algunos datos. Por ejemplo, el patronazgo que realizan los Medici de la Capilla de Santiago en el convento de Santa María Novella, esta que tenéis en la diapositiva, que es el Capellone del Esteriore, es decir, la sede de la Iglesia Nacional Española. La comunidad española desde el siglo XV se reúne en esta capilla, donde buena parte de la decoración es alusiva a Santiago Peregrino e incluso a Santiago Matamoros. En una de las paredes se representa a Santiago Uccidemoni. Segundo, su patronazgo a la iglesia de Santiago Soprano, una iglesia sita vecina a Palazzo Pitti, sede de la cofradía de los peregrinos florentinos que han venido andando a Santiago y que aún hoy conserva una reliquia del apóstol, ¿no? Y que todavía está viva. Esta cofradía todavía existe y se reúne. Se llama la cofradía del Nique. Nique significa de la concha del apóstol. Tercero,
Su patronazgo, el patronazgo de los Medici, de las fiestas del apóstol, el 25 de julio. Por ejemplo, en 1619, esta naumaquia celebrada en el Peodarno, el día del apóstol, en plena Florencia. Y finalmente, y esto es un dato que pocos conocen, el bisabuelo de Cosimo III, Ferdinando de Medici, antes de convertirse en Gran Duque de Florencia en 1587, casi por accidente, por muerte de su hermano, se convierte en Gran Duque, era cardenal, renuncia al capelo cardenalicio y se convierte en Ferdinando I. Fue anteriormente, durante su vida religiosa, arcediano de Reina Incomenda en la Catedral de Santiago de Compostela entre 1569 y 1572. Es decir, hay un vínculo entre la familia Medici con esta catedral. Dicho esto, veamos día a día qué hace el príncipe durante su estancia en Compostela. El 3 de marzo, domingo, por el camino de Pontevedra, tras pasar Padrón, Cosimo llega a la cabecera de Santiago y se aloja en el convento de San Agustín, por los frailes agustinos. El 4 de marzo, lunes, a primera de la mañana, y de incómodo, con mucha organización, Cosimo entra en la catedral por la puerta de la trachería, entonces todavía con la fachada medieval, por supuesto no en este estado, sino bastante más deteriorada, bajando a continuación por las escaleras interiores de la basílica, que son mencionadas en los diarios, que llama la atención que la catedral tenga escaleras interiores y no exteriores, y visita la Capilla del Salvador. ¿Por qué la Capilla del Salvador? Porque es ahí donde se reciben los peregrinos. A primera hora de la mañana en esta capilla se celebraba la misa de los peregrinos todos los días y era el lugar donde se expedía la Compostela. De ahí el interés del príncipe por asistir a esa misa. Asiste a esa misa como un peregrino más y comulga en la capilla. Después se dirige a la capilla mayor con el resto de los peregrinos a venerar la imagen del apóstol Santiago. Y finalmente visita el interior de la basílica, como veremos. 5 de marzo, martes. Por la mañana, oye misa en la iglesia del convento de Sospedra, el convento de San Agustín. Luego, por la tarde, se entrevista con el arzobispo de entonces, Ambrosio Spínola, es decir, de origen italiano, los Spínola son de Génova, en la iglesia de Santo Domingo de Guanaval. De hecho, se establece un vínculo entre ambos personajes. Hemos encontrado correspondencia entre ambos a lo largo de varios años. Incluso cuando Spínola es nombrado para la prelatura de Sevilla, continúa esa correspondencia. Pero en todo caso, lo que quiero hacerles llamar la atención es el regalo que le hace cuando están aquí en Santiago. El arzobispo le envía un carro lleno de jamones, lenguados, ostras, confituras y fruta escarchada, a lo que Cosimo corresponde como una medalla de sí mismo, pero de oro macizo, rodeada de esmeraldas, que no he conseguido encontrar. El 6 de marzo, miércoles, Cosimo vuelve a escuchar misa en el convento de San Agustín a primera de la mañana y después acude a la catedral para rezar por última vez al apóstol, como hacen los peregrinos, antes de iniciar el viaje de retorno a casa. De hecho, luego el príncipe emprende viaje a La Coruña para coger el barco que lo llevará a Londres. Consecuencia de esta visita principesca es esta gigantesca vista panorámica de la ciudad que ilustra muchas publicaciones locales y que siempre vemos en pequeño y pensamos. Yo la primera vez cuando llegué a Florencia y pedí verla, pensaba que era de reducido tamaño. De largo mide más de 1,5 metros y de ancho mide más de medio metro. Son varios papeles, 1, 2 y 3, pegados entre sí para generar la panorámica. Ahora bien, esta vista no está hecha aquí, está hecha en Florencia, en la tranquilidad del estudio del artista, por Pablo. Como hemos visto, miembro del séquito de Compostela, a partir de bocetos que los sigo buscando. No hay manera de encontrarlos. Posiblemente se han perdido, pero los bocetos que realizó Balbi, algunos de ellos hechos subidos a su caballo,
De ahí algunas perspectivas de los dibujos. También es cierto que el gabinete de los dibujos de la Galería Uffizi está todavía sin catalogar. Solo está catalogada, parece mentira, pero solo está catalogada una mínima parte, así que aún es posible localizarlos, que por lógica deberían estar ahí. Estos conceptos fueron realizados desde varios lugares. Buena parte de ellos desde la colina de Santa Susana y de lo que hoy es el Paseo de la Alameda, pero también algunos desde la vaguada de Luis, sobre todo para dibujar la iglesia de los jesuitas. En esta otra diapositiva se indican algunos de los monumentos más representativos que se han podido identificar en la Guada, algunos de ellos hoy desaparecidos, y que además aprovecho esta presentación para pedir ayuda a todo el auditorio por si somos capaces de identificar algo nuevo, ¿no? Porque aquí hay muchos palacios representados que están sin documentar, es la asignatura pendiente de la investigación ciudadana, de estudiar los palacios de la nobleza local. Solo han sido estudiados algunos, los más grandes y representativos, pero hay muchos todavía por analizar, y algunos de ellos han representados y que no he sido capaz todavía hoy de saber a quién corresponde. No obstante, veamos ahora buena parte de estos monumentos y contrastémoslos con fotografías de su estado actual o con testimonios gráficos modernos que nos permitan conocerlos. En primer lugar, la muralla. Aparece representada desde la Puerta de la Magua, Porta Faceira, todo el lienzo occidental, las puertas de la Trinidad y el enlace con la curva con San Francisco. Si nos fijamos bien, ya Balbi la representa de un estado bastante ruinoso, que contrasta con este dibujo de un siglo antes, donde la muralla aparece trazada con bastante mejor aspecto, pero también hay que decir que se habían preocupado en rehabilitarla, puesto que los corsarios ingleses estaban haciendo de las suyas en la costa gallega, el famoso ataque de Drake. Y partes de las aquí dibujadas por Balbi aún se conservan hoy. El torreón del Hospital Real, que hoy utilizamos para tomar café cuando nos sentamos en la cafetería de los Reyes Católicos, está dibujado por Balbi. De hecho, ya era utilizado como mirador en el siglo XVII. Y restos del lienzo se conservan hoy, por ejemplo, este corresponde al jardín del Colegio Fonseca, en la biblioteca Será, si queréis. Sería esta zona de aquí. La Porta de la Magua, perdón, Porta Faceira. Quizás es uno de los mejores testimonios que tenemos de la principal entrada de la ciudad. Siempre hablamos de la Puerta del Camino. Yo soy de la opinión que es mucho más importante Porta Faceira, porque es la entrada del comercio. El puerto de Santiago era Pontecesures, todo llegaba a Pomar, principal llegaba a Pomar, de ahí la importancia de la Feria de Padrón y de ahí la importancia de la Feria de Santiago, que se celebraba aquí, en esta explanada. Lo que hoy es Alameda, zona llana, fue durante siglos, desde la Edad Media, el lugar donde se celebraban las ferias de Santiago, que proveían de alimentos, pero también de todo tipo de avituallamientos a la población. De ahí la prestancia de esta puerta, que no es medieval, está sin estudiar, esta puerta es como mucho tarde, desde finales de la Edad Media, principios de la Edad Contemporánea, como un patio interno, que sabemos estaba coronada por el escudo de la ciudad, el antiguo, no lo que tenemos hoy, y que sobrevivió hasta el siglo XIX, y tenéis una fecha del último testimonio gráfico de la puerta. Por cierto, vemos ya esas casas anexas a la muralla, que son el origen del derrumbe de la misma y su sustitución por el caserío actual, y podemos en una foto aérea seguir el circuito de la muralla por el caserío que la ha sustituido, y esta estructura con la contra abierta que propongo fuese el lugar para controlar a los viajeros, donde hubiera que enseñar la documentación, para controlar el tráfico de las personas. Posiblemente antes de llegar a la muralla había un control del tráfico de personas y de productos a cierto punto. Y tiene aspecto de que esto es lo que se encontraban los florentinos al llegar a la ciudad. Como anécdota contar que popularmente se viene diciendo que en la Puerta Faceira vivía el verdugo.
porque a la gente se la justiciaba justo en esta explanada, ¿no? Pocos ajusticiamientos hubo en la ciudad, pero sí algunos. Los castigos corporales eran el cepo, que estaba en la Plaza Cervantes, donde estaba la sede del ayuntamiento, pero los ajusticiamientos, las condenas a muerte, siempre eran extramuros por la muralla y eran en esta zona. Siempre se lo digo a mi hija cuando entra al Instituto de Santa Sus de Rosario de Castro, porque aquí hay mucha historia que contar. Bien, sigamos. Porta de la Magua, el único testimonio gráfico que tenemos de la misma, el camino que llega a Orense, y cuando entraba el vino, todo el vino de Ribeiro, muchas de las fincas que había en esa zona pertenecían a Cabildo, a San Martín Pinario y a otras obras religiosas de la ciudad, usaban evidentemente para misas, pero también para soportar los fríos del invierno. La torre de la Plaza del Obradoiro, construida por el arzobispo Berenguer, llamada en la documentación la Torre de la Plaza, construida para defender la ciudad y sobre todo la catedral, dada el historial de revueltas de Compostela, que quizás sea la Berenguela. La Berenguela no es la torre del reloj, como la llamamos nosotros, es un nombre distorsionado, producto de equívoco del siglo XIX. Esta es probablemente la Berenguela auténtica, que cuando llega el Cosimo de Medici, su función ya no es defensiva, sino que es la cárcel. Ahí había una parte para el clero y otra parte para el pueblo. Y que sobrevive hasta el siglo XVIII. Bueno, está la construcción del actual Palacio de Rajoy, en cuyos sótanos también había una doble división, cárcel para eclesiásticos y cárcel para laicos. Eso explica por qué está ahí el Palacio de Rajoy. Es terreno público, aunque haya un edificio de origen. Bueno, fue una negociación entre el arzobispado y el ayuntamiento para construir el Palacio de Rajoy, y de ahí las múltiples funciones que tuvo ese palacio en origen. La fachada de la catedral, con sus múltiples edificios, algunos de ellos ya perdidos, la Torre del Ángel y la Torre del Gallo, el aspecto del Obradoiro antes de la reforma del barroco, el aspecto de la Torre del Reloj antes del añadido de la flecha de Andrade, que vamos a ver ahora un poco pormenorizadamente. La fachada del Obradoiro, siempre me digo, Baldi, que vago, que perezoso fuiste, me has puesto un árbol para evitar representar cómo era la fachada del maestro Mateo. Aquí Begueiro todo se portó mejor, pero cuando fui a Italia yo esperaba encontrar algo más. Sigo buscando el boceto que posiblemente Baldi hizo. Pero en todo caso nos sirve para conocer el estado de la Torre de la Carraca, que también conocemos por el dibujo de Begueiro Verdugo, y la Torre de las Campanas, con el nuevo cuarto de campanas que se construye entre el dibujo de Begueiro Verdugo y el de Baldi. Nos falta la fecha que se hizo justo después. En detalle, para contrastar la parte medieval de la Torre de la Carraca que vemos aquí y la parte medieval de la Torre de las Campanas con el cuerpo de campanas que vemos acá. La cúpula, recién construida, la gran altura en esos momentos de Compostela, con su linterna, que en tiempos probablemente se iluminaba. Hay documentación que habla de farola. Una farola es un objeto que se ilumina, probablemente usada a modo de faro para los peregrinos que llegan por el Monte del Gozo, y que les indicaba que justo más o menos debajo estaba la tumba del apóstol. El palacio capitular, alberga el gran salón capitular, donde se reunía y se reúne el cabildo para tomar las decisiones del gobierno de la Iglesia. La torre del reloj, este cuerpo, el primer cuerpo medieval, que es importante presentado aquí, con el campanile, esta espadaña con una campana, que se corresponde con un reloj que estaba hacia la Quintana y que tiene una explicación un poco complicada, porque ¿qué hace un reloj en una catedral? El reloj está siempre en el ayuntamiento. La explicación es que el ayuntamiento estuvo en la Quintana hasta que fue trasladado a la Plaza de Cervantes, y que esta torre, con su reloj, fue apoyada y subvencionada por el ayuntamiento y el arzobispo, y que buena parte de la actividad mercantil se desarrollaba en la Quintana.
de ahí la necesidad de contar con una altura y con el renombramiento de la vida social y laboral de Santiago. Y de hecho, los que todavía viven en el casco histórico no les hace falta usar un reloj de pulsera, se siguen guiando por los toques de la campana de horas y de la campana de cuartos del reloj de la hora. La Torre del Tesoro, donde se guardaban parte de los objetos de valor del cabildo, sobre todo donativos de las casas reales y de las familias nobles de Europa. El Hospital Real, construido, como sabe, a finales del XV por los Reyes Católicos, que tiene una función muy importante en la ciudad, que era reorganizar la distribución de los peregrinos. En ese momento, antes de la construcción de este hospital, los peregrinos se distribuían por diferentes alojamientos de la ciudad. A partir de ahora todo va a ser centralizado. En la parte de la izquierda, lo que hoy sería un salón de descanso, era donde dormían en tiempo los peregrinos. Las peregrinas, estaban todos separados por sexos, a la derecha. En la parte de arriba estaban las enfermerías para los enfermos, separados por sexos y por clases sociales, es decir, hombres y mujeres separados, nobles y plebeyos separados, y también clase eclesiástica separada. Los peregrinos podían permanecer en el hostal 5 días en invierno, para descansar en los lugares del clima, 3 días en verano. Si se quedaban más tiempo, eran considerados mendigos y se les expulsaba del hospital. La torre de la cúpula del hospital, que se conserva tal cual, permite la entrada de luz a la capilla. La torre de la cúpula de San Martín Pinario, aquí Balbi no estuvo muy estructurado, es casi sus notas no fueron muy buenas. El Palacio Arzobispal con la torre bien visible, hoy muy disimulada por el añadido de esta galería alta. El Colegio de San Jerónimo, residencia entonces de estudiantes de artes, se tituló para artes y ciencias humanísticas, particularmente en Santiago se enseñaba lógica, física y metafísica. El Colegio de Fonseca con su torre del reloj, y ahí está la espadaña con la campana. ¿Para qué sirve esa torre y esa campana? Pues, para que los estudiantes no llegaran tarde a clase, bueno, también para que los profesores no llegaran tarde a clase. Ahí se impartían 4 licenciaturas, lo que llamaríamos grados: el de artes, el de cánones, derecho canónico, el de teología y el de leyes, título por leyes, derecho civil. 4 carreras en el siglo de 1660. El monasterio de San Payo, como todo el edificio de celdas que se conserva en la actualidad, que albergaba a las monjas benedictinas, todas ellas descendientes de la nobleza gallega, sobre todo mostrada por la gallega, que vivían en este convento con sus sirvientes. Eso explica no solo la disposición amplia de las celdas, sino que hoy se han perdido, no se han conservado, pero sabemos que existían las chimeneas con las que se calentaban. La iglesia de San Agustín, que nos permite conocer cómo era el remate de las torres antes de su destrucción por un rayo en el siglo XVIII. La iglesia de los jesuitas, hoy conocida como iglesia de la universidad, que aquí hay una grandura de este dibujo, primero porque la vista está tomada, en este caso el ángulo es prácticamente desde la bóveda de Belvis. El problema es que la iglesia de los jesuitas se termina de construir más tarde de la visita de Cosimo. Así que lo que vemos aquí es una cabecera, se ha empezado a construir la cabecera de toda la iglesia, pero el cuerpo de naves pertenece a Santa María de Roma. Los jesuitas se instalan en un convento medieval, y lo que parece es que reaprovechan la iglesia medieval. Igualmente, lo que vemos representado en los edificios anexos es el colegio de gramática, que regentaban los jesuitas, y que dio lugar en el siglo XVIII al edificio de la actual Facultad de Filosofía, la Plaza Mazareros. La iglesia de Huérfanas, recién construida, donde distinguimos la linterna, tuve que pedir permiso al colegio para poder hacer esta foto. No se ve hoy en día, dado el crecimiento vertical de la ciudad. El colegio de San Clemente, muy bien dibujado, por
porque Baldi se movió por toda la colina para tomar sus apuntes para la vista. En 1669, presidencia de colegiales de biología y canon. La fuente, que se ha movida en diferentes lugares, hoy se encuentra casi en su posición original. El pirón no es el original, no es el 719, pero sí lo es la columna central con sus diferentes tazas y mascarones. La función de esta fuente es proveer de agua a los habitantes, a las gigantescas ferias que se celebraban en extramuros, e igualmente al barrio de la Serra. Se dispusieron casas alrededor del camino que conducía a Pontevedra. Aún se conservan fotos antiguas, no se ve parte de ese caserío. Luego, sobre el caserío, fijémonos en algunas torres. Esta torre es muy probable que se corresponda al palacio del conde de Altamira, cuyo solar ocupaba hoy el mercado, en San Fil, la iglesia de San Fil de Solovio. Y esta torre almenada probablemente es esta otra, ya con techumbre, puesto que este dibujo es del siglo XVIII, varios siglos después. De hecho, este dibujo es muy interesante porque es de momentos antes, años antes de su demolición para preparar el solar para el primer mercado. Luego hay casas torres de la nobleza compostelana que no he conseguido identificar. Por ejemplo, esta otra, que parece estar ubicada hacia la zona de la Rúa del Villar, que se correspondería con estas casas de la nobleza, pero hay muchas más hacia el sur, bien almenadas, bien con techumbres, y otras. Hoy se conserva muy bien una, que es la que está en la calle de la calle de Milán, que se ve en la paseo. Bien, visitemos ahora la catedral con el príncipe el 4 de marzo. Consultámonos de incógnito en miembros de su séquito, fijándonos en aquellos aspectos de la basílica que llamaron su atención. Y de lo que nos informan ya no el dibujo de Baldi, sino los diarios del viaje de su séquito. Magalotti es uno de sus 5 autores, como ya hemos dicho, que describe el edificio catedralicio con mayor lucidez, al analizar la planta como la típica planta de un santuario de peregrinación, es decir, una cruz latina con deambulatorio o girola que rodea el altar mayor y 3 naves en cada uno de los brazos, que permiten la circulación rodeando el altar mayor y las naves centrales sin entorpecer el culto. Permite el tráfico de los peregrinos sin entorpecer el culto. De hecho, Cosimo va a acceder a la catedral por la franchería, va a recorrer, como los peregrinos de la capilla de Salvador, va a recorrer la girola y probablemente va a salir por platerías, puesto que menciona la artesanía de los plateros en uno de los diarios. Es decir, Cosimo y los peregrinos de su tiempo solo repiten el circuito diseñado por la Edad Media por Gemínez para la peregrinación. Es decir, todo lo que va a ver Cosimo y que cita Cosimo está en este ámbito. Empecemos por lo que ve y que llama la atención. En primer lugar, la sillería de coro, dispuesta en la nave central. La sillería renacentista situada a la española en la nave central. ¿Por qué digo a la española? Porque solo en España se coloca la sillería en esta ubicación. En el resto de Europa está en la parte de la capilla. Hoy esta sillería se expone en el Museo de San Martín Pinar. En segundo lugar, la reja de cierre de la capilla mayor. Entonces estaba este tramo se anexa posteriormente, la capilla mayor se cerraba con esta reja renacentista. Una reja que se abría solo por las mañanas para permitir a los peregrinos acceder al interior. Este pasillo que tenemos hoy en día con las escaleras es tras una entrada 17, posterior al viaje del príncipe. Durante la Edad Media, a los peregrinos se les permite, después de escuchar misa en la capilla del Salvador, acceder por el frente de la capilla mayor, con la reja abierta, siempre con guardianes y con perros, en la catedral de perros, guardianes, acceder a la imagen de la cosa. Y practicar muestras de aprecio a la imagen, lo que luego se convertirá
en los ritos jacobeos. Uno de ellos, el arrastre por la imagen que practican hoy en día todavía los peregrinos. La reja, evidentemente, del frente había desaparecido, pero se conservan restos reaprovechados en otras ubicaciones de la catedral. En tercer lugar, también le llama la atención al séquito florentino la cúpula gótica del crucero. Les llama la atención la altura y, sobre todo, que fuese toda ella dorada, cubierta con pan de oro. Cuando se restaure, veremos que aparece debajo del actual pericronio. En cuarto lugar, el Botafumeiro. Este incensario gigante, único en Europa, que se hacía funcionar en las celebraciones y en las procesiones más significativas de la catedral, particularmente en las fiestas del apóstol. No se usaba todos los días, son con motivos muy particulares, muy concretos, pero que Cosimo ve funcionar, lo cual quiere decir que aunque viniese de incógnito, probablemente el cabildo estaba avisado, pues no deja de ser el príncipe heredero europeo, y de alguna manera una misa o alguna ceremonia especial se hicieron en honor al Medici. Por fin describe el altar mayor, pero no el altar mayor barroco, sino el heredado medieval, la imagen medieval, el tablo de Germínez y un baldaquino gótico del que vamos a hablar a continuación. Es decir, Magalotti y Corsini van a describir un atrezzo, una escenografía en la capilla mayor anterior a la reforma barroca que conocemos hoy en día. Igualmente, esto es interesante, nos habla del protocolo en las celebraciones en el altar. Es decir, nos dice cómo todavía en 1669 impera el protocolo de Germínez, siglo XII. Es decir, solo pueden oficiar misa los legados del Papa, el arzobispo y los 7 canónigos cardenales, las máximas dignidades del cabildo. El resto de los canónigos no podían oficiar misa en el cabildo. Magalotti y Corsini mencionan cómo sobre la mesa del altar mayor se disponía un relicario que contenía el cuerpo del apóstol Santiago. Os recuerdo que la cripta apostólica es de finales del siglo XIX, cuando se redescubren los restos apostólicos. Así que el cabildo construye un arca en el siglo XVI y la coloca sobre la mesa, del altar mayor, lo que hoy llamaríamos casi por la forma de un ataúd, un arca, en el que encastra el retablo de madera dorado de oro del arzobispo Germínez. Siempre tenemos la huella del arzobispo Germínez todavía en una fecha tan avanzada como 1669. Y los peregrinos creen, porque nadie se lo desmiente, que dentro está el cuerpo del apóstol. Y de hecho así aparece no solo en los relatos del Medici, sino también en los relatos de otros muchos peregrinos. Por ejemplo, estoy pensando en Domenico Laffi, que también menciona este arca y dice que permanece cerrada permanentemente porque guarda los restos del apóstol. Igualmente, Magalotti y Corsini describe el enorme baldaquino del siglo XV dispuesto sobre la mesa del altar. Se trata, como ven en esta representación, de una pirámide de madera recubierta de planchas de plata dorada, adornada con un apostolado que flanquea las letras del JHS Jesús, y que parece representado en esta miniatura flamenca del Cartulario de Tournai, echado de finales del XV y principios del siglo XVI. Pintada por un pintor flamenco que vino a Santiago y que luego realizó en casa, y por lo tanto realizó a partir de lo que recordaba. Quiero decir que no es exactamente pinta de memoria y por lo tanto hay errores. Debajo del baldaquino se disponía la imagen pétrea del apóstol, pero evidentemente la imagen de un apóstol similar al que hoy tenemos en el parterre del pórtico de Gregoria, sin todo los atributos barrocos como la esclerina, el balón, la calabaza, el nimbo, que hoy la adornan y que son posteriores a la visita de Cosimo. Es decir, lo que tenemos aquí es una representación de un Santiago in cátedra, como gran predicador de la palabra de Jesús,
bueno, la mano esta incluso es posterior, aquí tenía otra, agarrando un bastón mentado como el de la gloria. Todo esto estucado dorado también es posterior. De hecho, al retirarse la esclavina, vemos la túnica original y en la parte posterior, si quitamos la esclavina y quitamos la cátedra de plata, vemos la decoración original, el gran manto, incluso la silla original del apóstol. Esto es lo que ven Cosimo y su séquito, y es lo que describe Cosimo y su séquito. Es una imagen que lleva presidiendo el altar mayor, lo único que sobrevive de la creencia de la filología medieval y que lleva presidiendo el altar mayor desde 1211. Es el maestro Catedral. Por otro lado, a los florentinos les llama muchísimo la atención el gran número de peregrinos que se encuentran en la catedral. Vuelvo a decir, ya en Lisboa se habían entrevistado con peregrinos italianos, sobre todo florentinos, que al enterarse que su príncipe estaba en Lisboa van a rendirle homenaje. Peregrinos que acuden diariamente al santuario a mostrar su devoción a esta imagen de Santiago, esta imagen que viene aquí representada, es la misma que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Es decir, peregrinos que muestran su aprecio por la imagen y que practican lo que hoy llamamos ritos de la peregrinación, y tienen todos ellos un origen medieval y que ya están consolidados en 1669 y que hasta cierto punto algunos de ellos hoy se han perdido, pero algunos de ellos escandalizan a los florentinos. Hablemos de ellos, que otros son cuatro. Primer rito, el rito medieval del contacto de la imagen con objetos religiosos. Giacomo Ciuti documenta cómo los peregrinos que vienen a Santiago tocan la imagen del apóstol con objetos religiosos, rosarios, medallas, cruces, con la finalidad de que adquieran cualidades taumatúrgicas para terminar el sábado. Todavía se viene haciendo. El peregrino se compra una medalla y se la acercan a la imagen para que le piden a un caballo que se la bendiga dentro de la fe. El rito del beso. Ciuti describe cómo los peregrinos besan la estatua del apóstol en señal de respeto. Y esto también lo describen otros se ven en otros relatos de otros épocas, que francamente algunos no lo hacen. Rito del abrazo. Lorenzo Magalotti describe el rito del abrazo de los peregrinos a la imagen del Santiago Apóstol, siempre por la parte posterior. Así dice que los peregrinos, no contentos con 1, 2 o 3 abrazos, le dan hasta 10 o incluso 15 abrazos. En el cuello, en la espalda, en la cintura. Y ahora leo textualmente, es traducido del italiano. Según el ímpetu, o más bien el frenesí de su vida. Corsini escribe que las mujeres, las peregrinas, abrazan 3 veces, o más comedidas, abrazan solo 3 veces la imagen del apóstol y le susurran discretamente al oído: amigo, encomiéndame Dios. Por fin, una costumbre que se ha perdido y que francamente era poco respetuosa: la costumbre de la imposición del sombrero. Y la voy a explicar viendo la miniatura de Tournai. El peregrino ha ascendido por la escalera. ¿Qué ocurre? Vengo de andar, vengo con un sombrero de ala ancha. Si no puedo abrazar al peregrino con mi sombrero, ¿qué hago con él? Ojo, se la pongo en la imagen. Magalotti critica esta costumbre del sombrero y escribe, leo una traducción mía literal del italiano: es cosa indecente y ridícula ver cómo los peregrinos, cuando van a rendir homenaje a la imagen del apóstol, por no saber qué hacer con su sombrero y no tenerlo en la mano, porque no puedes, tienes que abrazar la imagen, se lo ponen por detrás a la cabeza del santo. Pero claro, cada peregrino es suyo. El cual, visto por los fieles desde la nave, fijaros que estos peregrinos han entrado por la reja principal, por la de entrada, y hay un circuito de recorrido en torno a esa imagen, se entraba por la izquierda y se salía por la derecha, está continuamente cambiando el aspecto. Pero es que hay más. Los italianos solo hablan del tema del sombrero, pero Laffi, por ejemplo, habla también del tema de la esclavina. La esclavina es una capa de cuero, incluso llegaría por la cintura.
pintura, muchos de ellos, porque es una capa para proteger el roto de la humedad. Tampoco puedo avanzar muy bien a la imagen con la esclavina. Así que la AFI dice que no solo le ponían el sombrero, también la esclavina. Y quizás este es el origen del atrezzo barroco. ¿Por qué se viste al apóstol con una esclavina? Porque ya era la costumbre, y el cabildo para esa costumbre colocando una permanente de plata. E igualmente lo del sombrero, como para la costumbre del sombrero, con el mismo que tiene la imagen. Y se acabó. Bueno, tanto el rito del abrazo como el rito del sombrero son representados por el autor del cartulario del torneo. Quiero terminar mi presentación con un regalo, y es esta recreación imaginada de Santiago de Compostela que ve el príncipe con algo tan sencillo como impartiendo color. Imaginémonos la imagen que tiene lo que se encuentra en Cosimo. Fíjense en los árboles. Fíjense en este peregrino que viene por el camino de Pontevedra. ¿Qué ocurre? Cosimo se encuentra con un temporal que dura los 4 días que está en Santiago. Los 4. Lo tenéis ahí representado. Fijaros las rachas de agua y de viento. Y eso explica por qué estuvo tanto tiempo metido en su alojamiento. Es decir, es verdad que tomando chocolate, no estuvo tiempo. Y también hay que documentar que Santiago en 1669 está viviendo lo que hoy se conoce por los expertos como el pequeño periodo glacial, un periodo de muchísimo frío y muchísimas lluvias. Y me parece que es en buena medida aquí representado. Es decir, aunque Baldi dibuja esto en casa, se acuerda de la tormenta. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención.